La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. No he comenzado todavía, estoy teniendo un momento leve con ustedes. Yo recuerdo en una ocasión que una pareja me vino a visitar, pues tenían problemas matrimoniales. Y él me dijo, antes que ella abriera la boca, es que ella me aturde. No me deja pensar, pastor. Es una matraca. ¿Cuántos saben lo que es una matraca? Es constantemente encima de mí. Y le digo, bueno, hermano, ya usted ha hablado bastante, déjela que ella hable. Porque pastor, de la manera que yo veo las cosas y de la manera que yo lo miro. Dame la navaja que... Empieza tú primero y luego me corto la vena yo. Pero bueno, cosas que Dios después nos dirá por qué las hizo así. ¿Están contentos, amados? Qué lindo es Dios que nos regala un momento así en su presencia, ¿no? Amado Padre Santo, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, postrando el corazón en tu presencia, dándote gracias por las ricas bendiciones que disfrutamos diariamente. Entendemos que tu mano ciertamente se ha abierto sobre nosotros y nos has bendecido mucho más allá de lo que un día nos pudimos imaginar y aún nos sorprendes con bendiciones extraordinarias. Y por todo ello queríamos decirte en un momento como este, gracias, gracias, gracias. Ahora nos acercamos con todo respeto, con toda reverencia a tu santa palabra. Entendiendo, Señor, que solo tú la puedes abrir a nuestros corazones y solo tú puedes abrir nuestros corazones a tu palabra, y es precisamente lo que pedimos. Que vaya mucho más allá de algún conocimiento mental, sino que llegue a lo profundo del alma y del corazón, el bocado espiritual, la porción que tu Espíritu ha preparado para nosotros en esta noche. Te pido que en tu suficiencia, Dios mío, me capacites para yo entregar tu palabra con precisión, de manera tal que Jesucristo sea glorificado en este mensaje pastoral. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, a quien damos toda la gloria y toda la honra, hoy, mañana y siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Cómo dice el pueblo de Dios? Amén. Dirijo su vista al Salmo 73. He titulado este mensaje La prosperidad del impío. La prosperidad del impío. En el verso número 2 encontramos algo bastante curioso. Dice, en cuanto a mí, este es un salmo de Asaf. Aclaro esto porque algunas personas dicen salmos todos de David y le descargan durísimo a David cuando en ocasiones no fue ni David. Este dice que es salmo de Asaf, Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué venía acumulándose, sumándose? Que esto estuvo cerca de tomar ocasión, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cualquiera definición que encontremos acerca de impiedad o del impío, incluye o tiene como característica a este individuo, a esta persona, la arrogancia, la soberbia, la altivez. ¿Cuántos han leído este salmo en su totalidad? Si usted lo ha leído, usted sabe que lo que acabo de explicar es cierto. Se describe a una persona arrogante, altiva, orgullosa. Por supuesto, cuando hablamos de arrogancia, de altivez, de orgullo, uno dice, gracias a Dios que yo no padezco de aquello. Pero vamos a comenzar a curarte para que puedas disfrutar verdadera salud espiritual. Toda persona que en un momento dado estuvo atrapada en el pecado, estuvo también atrapado, atrapada en el orgullo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque en el núcleo del pecado usted va a encontrar orgullo. Como hemos jaraneado en algunas ocasiones, y el que se
presente en forma de jarana no significa que deja de ser cierto, pues en la sátira o a través de la sátira en ocasiones se comunican verdades importantes. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, no? Algunas personas inclusive se sienten orgullosas de su humildad. Y de escucharlo usted dice, es cierto, pero es contradictorio. Exactamente. Pero notas cómo el orgullo está allí, aun cuando la persona lo que exalta acerca de sí es humildad. Porque si en realidad la persona es humilde, no tiene por qué gloriarse de aquella humildad. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Así que es un problema que opera en todo ser humano, gracias a Dios por el nuevo nacimiento, y a través del nuevo nacimiento, por la naturaleza de Dios impartida a su hombre interior, usted puede superar esto. Pero lo cierto del caso es que el autor de este salmo, los que compusieron este salmo, notaron algo, se dieron cuenta de algo. Y usted también se ha dado cuenta que los impíos prosperan. ¿Cuántos se han dado cuenta que los impíos prosperan? Levante su mano si se dio cuenta de eso. Claro, en un momento como este, estamos en la iglesia, usted no se quiere mostrar irreverente. Usted dice, no, yo no estoy seguro si he visto aquello, yo no estoy seguro si lo he notado. Usted sí lo ha visto, sí lo ha notado y hasta se ha quejado igual que el resto. Así que quítese el trapo ese religioso que le queda muy mal y vístase de la justicia, de la claridad, del manto de claridad que Cristo quiere que sus hijos vistan. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Así que nótese, la envidia tomó ocasión porque miró hacia el impío y dijo, pero ¿cómo avanza este individuo? ¿Cómo avanza esta persona? Es más, se molestó con esto, se incomodó. Corra la vista al verso 7, pues allí dice que los ojos de los impíos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Lograr con creces. Wow. Esa es una experiencia que me atrevería a decir que pocos cristianos logran a lo largo de sus años. Y alguien dice, no me desanime, pastor, porque yo sueño en mi hombre interior, en el nombre de Jesús, lograr con creces. Pues fíjate que te has levantado en tu corazón contra Cristo, pues el Señor dijo que en esta vida al 100 por 1, pero con persecuciones. No con creces, sino con persecuciones. Así que prepara tu alma, tu mente, tu corazón para batallar, para en un momento dado saber, entender, reconocer, estar quieto cuando todo no llega de inmediato, cuando no llega a la velocidad que tú crees que debe llegar, porque los cristianos no logran con creces. Los cristianos estamos involucrados en una batalla, tenemos un enemigo que se opone y por lo tanto el asunto llega, la bendición llega, la intervención llega, la promoción llega, el avance llega, pero llega con persecución. Cada pulgada que Dios te va a dar en la forma de victoria, la vas a tener que batallar, vas a tener que esperar pacientemente en el Señor, hacer lo que te toca y entonces ganas esa pulgada, ese pie, esa yarda. Dígame si me estoy explicando. Levante su mano si me estoy explicando. La palabra impío en ese verso es el vocablo hebreo rasha. Y fíjese qué curioso porque habla de una persona que moralmente está mal, está errada, está equivocada, moralmente mal. Una persona activamente mala. Una persona activamente mala. Describe a un culpable, un delincuente, un inicuo, un malo, un malvado, un pecador, un perverso. Y el autor del Salmo miró hacia ese tipo de personas y dijo, pero mira cómo avanzan. Impresionante cómo avanzan. Claramente la persona avanza, progresa en el ambiente socioeconómico porque espiritualmente y en lo moral está bancarrota. Vamos a dejar eso claramente establecido. ¿Y por qué se atreve usted a decir que está bancarrota en lo espiritual? Bueno, calcule la definición. Moralmente mal, una persona activamente mala, describe a un culpable, delincuente, inicuo, malo, malvado, pecador. Espiritualmente hablando, moralmente hablando, está bancarrota. Pero nótese qué curioso cómo el autor del Salmo, aparentemente en un momento dado, una persona temerosa de Dios, quitó la vista de Dios, fijó la vista en estas personas y dijo, ¿cómo avanzan? ¿Cómo crecen? Y se enojó, se indignó, se quejó, se molestó, opinó. ¿Han leído todo el Salmo? Levante su mano si ha leído todo el Salmo. Curioso, ¿no? Apenas comenzamos a tratar el tema y ya de inmediato nos salta algo. Nos salta algo que no podemos ignorarlo, tenemos que atenderlo. ¿No se ha fijado usted el énfasis que se hace hoy en el dinero, en el bienestar socioeconómico?
el Salmo dice que esto tomó ocasión en la mente del autor porque la envidia lo llevó a aquello. Aparentemente, obviamente, en un momento dado dejó de valorizar debidamente, justamente, la riqueza espiritual. Bajó la riqueza espiritual, la devaluó, la llevó a un lugar inferior, secundario, quién sabe qué lugar le asignó. Y en su corazón, en su mente, le asignó la primera posición en cuanto a cosas que quiero, anhelo, deseo, debo tener, Dios me las tiene que dar, lo socioeconómico. Y entregado posiblemente a aquello y pasando mil dificultades, entonces echó cálculos y dijo, ¿cómo es posible que el impío logre, y no solamente logre, sino que logra con creces? Y se enojó, se indignó. Yo sé, porque usted y yo somos humanos, que en ocasiones también hemos levantado la vista, la hemos quitado de Cristo, y vamos a usar mejor palabra, hemos bajado la vista, porque en lugar alto y correcto está cuando miramos a Jesús. Hemos bajado la vista para fijarla en un hombre, en una persona, en una organización, y la envidia también toma ocasión en nosotros, y decimos, ¿cómo es posible que esta persona, esta organización, este individuo, esta familia, estos dos, viviendo como viven, siendo como son, avancen, y yo aquí pasando mil trabajos? Todos, si no lo hemos pronunciado, lo hemos pensado. Pero nótese la condición de la persona cuando llega a esta conclusión. Está operando en envidia. ¿Cuántos han operado en envidia? Déjeme ver su mano si usted ha conocido aquello. Todos hemos conocido eso. Y cuando estamos operando en envidia, cuando nos movemos en envidia, no estamos operando como Cristo desea, no estamos desenvolviéndonos como Cristo desea. Pero, no obstante, nosotros estamos viendo que, aunque la Biblia dice no seas envidioso, el ministerio una y otra vez promueve lo socioeconómico como lo mejor y por lo tanto nos llevan a aquello. Así que nosotros, tratando de huir de lo carnal, de lo malo, de lo bajo, encontramos que los ministros que deben asistirnos en nuestra fuga, en nuestro escape, en la crucifixión de la envidia, nos provocan a ello, al decir ellos también como los impíos, lo mejor, lo más importante es el bienestar socioeconómico. Claro, no te lo dicen de esa manera porque inclusive te lo forran con allá, 3 de Juan, versículo número 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero cuando escuchamos acerca de cómo es que el alma prospera, no recibimos cosa alguna, no hay instrucción para con aquello, pero hay seminarios de todo tipo, en todo momento, en todo lugar, acerca de cómo prosperar económicamente. Un par de noches atrás, después de trabajar tarde, en la noche, creo que era 1:30 de la mañana, dije, bueno, voy a relajarme un poco, voy a ver 15, 20 minutos de televisión. Alguien dice, ¿esa hora usted ve televisión? Yo veo televisión a la hora que a mí me da la gana, así como tú ves televisión a la hora que te da la gana a ti. Me vas a hacer a mí más carnal que tú, porque escojo ver un poco de televisión a esa hora. Así que deja ese juicio que te estás comportando indebidamente. Y me fui a un canal cristiano que se conoce como TCT. ¿Han visto ese canal en alguna ocasión? TCT. Y estaba este personaje llamado Jim Bakker. El otro día Carlos me preguntó, ¿pero Jim Bakker está vivo todavía? Está vivo todavía. Jim Bakker está vivo. Jim Bakker estuvo encarcelado una buena cantidad de años por estructurar una pirámide y saquear a los cristianos, vamos a ser sinceros. Además de acostarse con la mujer que no le pertenecía y así sucesivamente. Fue un desastre. ¿Cuántos saben algo acerca del pasado de Jim Bakker? Fue un desastre. Y ahora estaba allí, obviamente tapándose la calvicie, pues andaba con una gorra de pelotero y yo sé porque he visto fotos que lo que está es tapándose la calvicie, pero bueno, ahí estaba y dijo, yo entiendo que el púlpito de esta hora peca y entiendo que peca porque pone su vista en el dinero y lo sé mejor que el resto porque yo fui uno de los que inicié ese oleaje. Fíjese. Bueno, era tarde en la noche, pero cuando pronunció aquello, yo dije, wow, aquí ha habido un arrepentimiento, aquí ha habido un cambio, ahora voy a escuchar de buena gana. Porque si usted sabe algo de Jim Bakker, usted sabe que él fue uno de los promotores
de esa mentalidad. Él le dio espacio a los predicadores de aquella hora que comenzaban a quitar la vista de los cristianos de las riquezas espirituales y colocarlas en el bienestar socioeconómico. Y me pareció muy interesante aquella confesión de culpa. Y dije, bueno, pues le voy a escuchar de buena gana. Pasaron 3-4 minutos en lo que él denunció aquello, dijo que estaba arrepentido, esto y lo otro, y luego aparece en la pantalla, comida para 7 años. $7,000. Resulta ser que ahora vende comida disecada, comida militar. Entonces empezó a decir, esta es comida para una persona, para 7 años, y cuesta $7,000, pero si eres tú y tu esposa, ya no tienes 7 años de alimento, sino 3.5. Si son 4, así fue haciendo matemática, todo estaba muy bien presentado, ¿no? Entonces se me despertó el olfato. Y dije, caramba, qué interesante, porque este dejó una forma de negociar y ahora está negociando de otra forma. Alguien dice, pero es que quizás usted no le tuvo confianza a su arrepentimiento y lo juzgó antes de tiempo. El gato siempre va a ser gato, ¿no es cierto? Y el perro va a ser perro. Si usted ve un gato que ladra, tenga por seguro que está viendo algo extraño. Y efectivamente tenía ahí a su lado a un supuesto experto que puede probar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y ya que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿en qué mejor forma te podría ayudar el hermano Jim Bakker sino proveyendo los alimentos que tú necesitas para 7 años? Y si por alguna casualidad tú crees que la iglesia no pasa por la totalidad de la tribulación, sino que se va a la mitad de la tribulación, entonces pues 3.5 años. Pero entonces dijo más que Dios le habló que en esa hora de prueba los cristianos tenemos que alimentar a los no cristianos. Y me puse a pensar, curioso, porque la Escritura enseña que los no cristianos, de enterarse a dónde están los cristianos, los van a mandar a matar, y este quiere que yo vaya a alimentarlos. Y comenzó a tratar temas escatológicos que obviamente yo no me considero un experto, pero me he mojado los pies un poquito en el tema y dije, está perdido, no tiene noción de lo que está hablando, y por lo tanto trajo al consorte, y en realidad lo que están haciendo es vendiendo comida. Y eso tiene que ver con el tema que estamos tratando. Sí, porque en ocasiones nosotros los cristianos no nos damos cuenta que la maldad, el que hace lo malo, también trabaja dentro del círculo cristiano. Creemos que siempre está afuera, que creemos que está al otro lado de la cerca, pero en ocasiones está entre nosotros. Y nos hacen mirar aquellas cosas, nos hacen estar atentos a aquello, y de repente quitamos la vista de Jesús y la colocamos en el hombre, y después de un rato se agria, se amarga el corazón. Y comenzamos a caer en estas cosas, y por lo tanto, lo mejor es después de un rato es apagar aquello y dedicarte a leer tu Biblia, que el Señor nunca te va a defraudar. ¿Cuántos estarían de acuerdo con eso? Así que apenas comenzamos a tratar el tema y encontramos que los que deben ayudarnos están puestos, colocados para ayudarnos a mantener lo espiritual en su debido lugar, en primer lugar en la mente, en el alma, en el corazón, que nunca en los ojos del creyente lo espiritual, las riquezas espirituales pierdan el valor. Lo que están supuestamente llamados a enseñarnos esto y a ayudarnos a perseverar en aquello, son los primeros que nos hacen correr la vista y decidir que lo socioeconómico es lo más importante. Y obviamente al autor de este salmo le pasó algo así, algo parecido a esto que estamos describiendo, porque dice que se llenó de envidia y estuvo a punto de caer. Entonces, ¿qué encontramos? Que el impío ciertamente prospera. Dile que está a tu lado, el impío prospera. Díselo tranquilamente si no estás pecando. ¿Cuántos de ustedes han conocido a un malvado, a un pillo, a un tramposo que prospera? Levante su mano si eso es cierto. Todos conocemos a alguien así, por no decir que conocemos unos cuantos así. Pero nótese algo importante, y es lo siguiente, que ellos usan herramientas que nosotros no podemos usar, no debemos anhelar usar esas herramientas, trampa, mentira, fraude, todo lo que sea necesario usar, ellos lo usan.
Alguien dice, pero me parece extraño, pastor, que usted enfatice tanto este tema basado en un solo salmo. Mire, el que yo esté usando el salmo para tratar algo acerca de los impíos y cómo prosperan, no significa que la palabra impío es rara vez usada en la Biblia. La Biblia tiene mucho que decir acerca del impío, créame, y si no, busco una concordancia. Pero para probarle a usted que esto que se está tratando en este salmo no es cosa nueva, yo le invito a que busque en su Biblia el libro del profeta Malaquías. Pequeñito el libro. Capítulo número 3, versículo número 13, y usted va a encontrar que la opinión que aparece en este salmo de Asaf también aparece en este capítulo en 3 versos. O sea, gente que se pregunta, ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué Dios no lo aplasta? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? ¿Dónde dijo, pastor? Malaquías capítulo número 3, versículo número 13, Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. ¿Cuántos han usado palabras violentas? Una palabra violenta podría decir, te voy a romper la cara, te voy a romper los huesos, voy a acabar contigo. Pero nótese que esta gente dice algo completamente diferente. No obstante, Dios dice, esas son palabras violentas. Y se lo anticipo, son palabras violentas porque juzgan a Dios. Y no sé cómo usted lo ve, pero a mí me parece que no es sabio juzgar a Dios. Me parece, dije y vuelvo a decir, me parece que no es sabio juzgar a Dios. ¿Y cuándo es que juzgo yo a Dios? Líbreme Dios de juzgar a Dios. Cuando tú dices, ¿por qué no acabas de destruir al impío este? ¿Cómo es posible que tú dejes que el impío avance a esta velocidad? Y nosotros que te servimos, mira los trabajos que estamos pasando. ¿A quién estás juzgando tú sino a Dios? Y te concedes en tu mente, en tu alma, licencia para juzgar a Dios. En vez de darte cuenta de lo que estás haciendo y decir, me reprendo a mí mismo, Señor, perdóname. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Lo mismo, prosperan, tientan a Dios, ofenden, blasfeman, maldicen y con todo avanzan. Y he aquí yo dando y esforzándome y el predicador me dice que Dios quiere que yo tenga y no acabo de tener, lo que tengo son más problemas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es hora de considerar varios factores acerca de los impíos. Número uno, el enfoque de su corazón es estrictamente lo terrenal. Es netamente lo terrenal. La Escritura dice, si habéis pues nacido, renacido, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en lo celestial. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos han resucitado, por así decirlo? Entonces la Escritura te manda a poner tu mirada en el cielo, en Jesús. Pastor, pero ¿por qué tengo esta tendencia de mirar al impío? ¿Qué me está pasando? Bueno, el salmista te dijo que es envidia. Porque cuesta trabajo decir, sí, todavía padezco de alguna envidia. O he descendido a carnalidad y por lo tanto la envidia me toma. Y en envidia hago comparaciones y en envidia le hago juicio a Dios. Lo cierto del caso es que la Escritura enseña esto con claridad y también está enseñando que al sucederte esto es porque has tomado las riquezas espirituales y en tu mente, en tu corazón, las has devaluado. Porque dígame, ¿a dónde va usted para comprar paz? ¿Dónde está la tienda que vende paz? Por cara que lograran a venderla, dígame, ¿dónde está? Pastor, pero es que ni paz tengo, pero ¿cómo vas a tener paz si te desenvuelves en envidia? Te lo voy a anticipar para que si el tiempo me traiciona, no te quedes esperando la solución. A partir del versículo número 17, el salmista
descubre, la persona que escribió el Salmo, que en la presencia de Dios es que comienza una vez más a pensar claramente, a razonar en el Espíritu. Te lo menciono porque posiblemente, explicando otras cosas, no me alcance el tiempo. Él no recapacita. Esta persona no vuelve en sí, por así decirlo, hasta que entra en la presencia del Señor. Y tú te sientas allí y dices, gracias a Dios que un par de veces por semana yo puedo venir a este lugar y entrar en la presencia del Señor. Yo conozco personas que hace meses, años que vienen aquí y no entran en ninguna presencia, sino en su propia presencia. Pero ¿cómo usted se atreve a juzgar si yo entré o no entré? ¿Quién es usted? Porque el fruto de estar en su presencia es que entras en claridad, lucidez espiritual, abandonas la carne, comienzas a caminar en el Espíritu y tu expresión y tu andar denota que has estado en su presencia. Pero el estar en una reunión que te proporciona la oportunidad de estar en su presencia congregacionalmente no significa que el asunto es automático. Tú tienes que, aunque estás reunido, entrar individualmente. ¿Me expliqué, amados? Así que usted puede estar aquí y no entrar en su presencia. ¿Y cómo se entra en su presencia? ¿Sabes qué? Podría traer 2 o 3 minutos de explicación acerca de aquello, pero te lo voy a simplificar. La próxima vez que entres por las puertas de esa iglesia, o esta noche, si es que oras y decides orar en esta noche, pídele al Señor, enséñame a entrar en tu presencia, y tú verás como el maestro por excelencia te va a enseñar a entrar en su presencia. O sea que al pedirme explicación tú veas el asunto como 3 pasos, y cuando caemos en esto de 3 pasos y 5 maneras, nos equivocamos. Porque yo he estado manejando, atento a sabe Dios qué cosa, y mi corazón ha sido inspirado por alguna razón u otra, y manejando he entrado en su presencia. Oh, sí, pastor, una vez yo estaba ahí y se me pararon los pelos. Siempre buscando alguna evidencia en el cuerpo físico que te corrobore que has estado en su presencia. Una vez yo me paré delante de la nevera y se me pararon los pelos. Eso no significa que he estado en su presencia, porque entonces tendría que ir a la nevera siempre que tenga necesidad de su presencia. Dígame si me estoy explicando. Usted se ríe, pero le estoy comunicando cosas importantes. Así que queda claro, él recapacita, esta persona recapacita cuando entra en su presencia. ¿Cómo dice el verso? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendía el fin de ellos. El santuario de Dios, 4 paredes, decoración de oro, algo elaborado o no elaborado, no puede hacer nada por ti. El santuario de Dios habla de finalmente entrar en su presencia. Porque no está hablando inclusive de entrar en un santuario natural. Tú puedes entrar en un santuario natural y nada ocurre, pero si entras en un santuario espiritual, en su presencia, entonces viene a tu corazón, a tu alma la claridad, el razonar, el pensar en el Espíritu. Por favor, déjenme saber si me estoy explicando. Levante su mano. Entonces, tenemos que considerar los factores, varios factores acerca de los impíos. Número 1, el enfoque de su corazón es terrenal. Me dijo un hermano, pensando que me estaba comunicando alguna sabiduría, me dijo, el corazón en el cielo y los pies en la tierra. Pastor, eso está bonito. ¿Cómo fue que dijo? Te lo repito para que tú lo sigas si gustas. El corazón en el cielo y los pies en la tierra. Pero está bonito, pastor, piénselo. No está, yo lo pensé. El problema no está en el dicho, sino que yo conocía a la persona y tanto el corazón como los pies lo tenía en la tierra. Él se camuflaba en este dicho. Se escondía detrás de este dicho. Porque el que tiene el corazón en el cielo no tiene que anunciarte que tiene el corazón en el cielo. Se deja ver, se muestra, se hace evidente. ¿Piensa usted que si nosotros vemos a Jesús, necesitamos escuchar de Él, tengo el corazón en el cielo y los pies aquí en la tierra? Nosotros eso lo vemos con toda claridad.
De modo que quizás, posiblemente la pregunta que usted deba hacerse es, ¿dónde tengo mi corazón? Y si quiere respuesta a dónde está su corazón, dónde está la inversión de su tiempo, las fuerzas de su alma, lo que le hace en realidad saltar en su corazón. Dígame, ¿qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que le impulsa? ¿Dónde está su pensamiento? Allí ha encontrado la respuesta. Me estoy explicando, amados. 2. Los impíos usan toda herramienta malvada, las habidas y por haber, porque inclusive la Biblia los describe como inventores de males. Y usted y yo no vamos a echar mano de esas herramientas. ¿Estaría de acuerdo con eso? Y 3, y este punto es muy importante. No es que sean los únicos 3, pero con esto tenemos una idea. Satanás no le hace frente de resistencia. Satanás no le hace frente de resistencia. Cuando las personas se dedican a estudiar demonología, se van rápido, corriendo a toda velocidad a aquellos versos donde Jesús dijo, si Satanás está dividido, su reino prácticamente ha perecido. Jesús dijo algo cierto, como todas las cosas que pronunció Cristo. Satanás no está dividido, o sea que Satanás no se levanta contra Satanás. Él dijo aquello porque le acusaron indebidamente, incorrectamente, de echar fuera a los demonios a través de Beelzebú, el príncipe de las moscas. Y él dijo, ustedes están equivocados en su manera de pensar. Satanás no echa fuera a Satanás. Pastor, ¿y piensa usted que Cristo sabe cómo Satanás opera? ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que sí. Y si Satanás no echa fuera a Satanás, entonces yo con toda tranquilidad puedo concluir que los impíos no tienen este frente de resistencia que tú y yo tenemos que superar. Tenemos que superar eso como en la carne, en el espíritu. Pero dije y vuelvo a decir, valga la redundancia, aquellos que están colocados, establecidos supuestamente por Dios para ayudarnos a primeramente mantener en un lugar de estima las riquezas espirituales, aquellos que están supuestos a enseñarnos esto, a ayudarnos a mantenernos así, a enseñarnos cómo es el camino del espíritu, cómo crucificar la carne, son los primeros que promueven todo lo que no sirve. Y en ocasiones, fíjese, no es que el asunto no sirva o que sea pecaminoso, el pecado está en el exceso. Porque bueno es dormir, pero se puede dormir excesivamente. Bueno es comer, pero se puede comer excesivamente. Bueno es el sexo, pero se puede andar en aquello excesivamente y así sucesivamente. Piense usted en cuántas personas usted conoce, que no es que lo que están haciendo sea necesariamente malo, sino el exceso. En la abundancia de las palabras, en el exceso de las palabras, ¿qué es lo que nos falta? Dice la Escritura. El pecado. Fíjese, curioso todo esto, ¿no? Pero cuando uno vive en el Espíritu, una de las cosas que toma ocasión es el dominio propio. Voy a dormir lo que es necesario dormir, no voy a dejar que el sueño me domine. No me voy a convertir en un haragán, en un individuo que nada más que piensa en descansar, en vacaciones, en el vacilón, en cómo están las cosas, mis socios. Dígame si me estoy explicando. Bueno, si es cierto, entonces vemos que tienen esa ventaja. Satanás no le hace un frente de resistencia. ¿A cuánto le gustaría vivir de manera tal que Satanás nunca le haga un frente de resistencia? Déjeme ver su mano si le gustaría eso. Pues todo lo que tiene que hacer es vivir en la carne, ser un malvado, un impío. Y ya. Fíjese. Qué fácil. ¿No es cierto? Viva como pecador. Pastor, pero disculpe que yo lo corrija, pero lo voy a corregir. Cuando yo era pecador, yo también vi que se me hizo difícil esto, aquello y lo otro. Posiblemente lo que tú no viste, y yo estoy seguro que no lo viste, es que Satanás vio actividad espiritual alrededor de tu persona, Dios tratando de acercarte al rebaño, y por eso ya empezó a hacerte la vida imposible. ¿Usted cree, pastor? Es lo que enseña la Biblia. ¿Dónde enseña la Biblia eso? Bueno, por ejemplo, la Escritura dice que los ángeles que ven el rostro de Dios
también están vigilando a los niños. Y yo no sé de usted, pero yo he leído en la Biblia que algunas de las personas que eventualmente sirvieron a Dios fueron señaladas por Dios desde su infancia, desde su niñez. Yo te escogí desde el vientre de tu madre. Y si entiendo entonces cómo trabaja Satanás, no está dividido, se levanta contra todo lo que es bueno, justo, recto, entonces también entiendo que posiblemente trató de destruirme antes que llegara aquel día donde mi corazón finalmente se abriera a la luz del Evangelio de Jesucristo, a nuestro glorioso Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, debemos entonces también considerar ciertos factores acerca de los creyentes. Ya estoy terminando. Primeramente, ¿por qué fijamos la vista, la mirada en los impíos? ¿Qué tienen ellos que en realidad tú deseas tanto? Ya tú sabes que piensan estrictamente en lo terrenal, que echan mano de toda herramienta pecaminosa. Y si has leído el Salmo, como la mayoría me dijo que ha leído, sabes que su fin no es bueno, es trágico. Porque tú y yo, al tener los ojos en Jesús, gracias a Dios, sabemos que vamos a arribar a un puerto donde las vicisitudes y los reveses y todo lo demás cesa. Y mientras tanto, en esta vida disfrutamos riquezas espirituales. Y no solo esto, sino que Dios nos prospera, según prospera el alma. Pero cuando tú andas en envidia, cuéntame, explícame, ¿qué clase de prosperidad es esta que tú dices tener en tu alma? Si la envidia no describe prosperidad en el alma, sino bancarrota en el alma. Entonces te das cuenta que estás en un círculo de contradicciones, en un círculo donde tú mismo te levantas contra los intereses de Dios para tu vida y contra tus propios intereses, si lo quieres ver así. Estás atrapado en un círculo malicioso. Me pregunto, ¿por qué no vemos la envidia cuando entra a hacer de las suyas? ¿Cómo es posible que a estas alturas no la identifiquemos? Porque si me viene el pensamiento, mira lo bien que le va y lo malo que es, ya automáticamente yo debo de pensar, eso es un pensamiento envidioso. Y no lo estoy pensando porque estoy tratando de mantenerme firme, sino porque estoy enojado. Porque una cosa es que usted piense de cierta manera que le incluya entonces aquellas palabras, ese pensamiento, pero es para usted estabilizar su alma y su corazón y no porque anda enojado con Dios. ¿Qué dijo? Lo digo otra vez. Yo puedo en un momento dado pensar, viviendo mal, mira lo bien que le va, pero entiendo que viviendo mal le va bien porque es impío y no tiene oposición de Satanás y todo lo demás que acabo de explicar. Mientras tanto, yo sigo entendiendo que las riquezas espirituales son, y yo mismo me vuelvo a tranquilizar, porque vi que la envidia quiso entrar. Y si la envidia quiso entrar es porque quité los ojos de Jesús y así sucesivamente. Yo me pregunto por qué dejamos de darle el debido valor a las riquezas espirituales, devaloramos aquello. ¿Por qué? Bueno, pastor, porque fíjese, si yo lo que necesito es pagar la renta, ¿para qué yo quiero paz? Bueno, si tú lo que necesitas es pagar la renta, ¿para qué tú quieres el oxígeno? ¿Y qué me dice de toda la gente que tiene la renta paga, que no tiene deuda y no tiene paz? No tiene gozo, no tiene tranquilidad, no tiene la seguridad del perdón de sus pecados. ¿Qué me dices de todo eso? Es que tú en tu corazón necesitas decidir qué es verdaderamente valioso. Es una decisión que yo no la puedo tomar por ti. Solo tú puedes tomar la decisión. Yo voy a tomar esa decisión por toda mi familia. No puedes. Es una decisión personal. Tú le puedes asignar valor a lo espiritual a tal grado que por encima de aquello solo Dios tiene mejor posición. Y Dios es el autor de aquello. Y tú dices, decreto todo esto para toda mi familia. Y toda tu familia dice, este es un loco. Que es mejor es tener paz que la hipoteca paga. ¿Está loco? Cuando yo tengo la hipoteca paga, yo tengo paz. Mentira. Mentira.
Visita el botiquín de mucha gente que tiene la hipoteca paga y usted se dará cuenta que no tienen paz. Estábamos hoy trayendo un reporte para Palabra Viva News que muestra que el consumo de heroína en este país está en aumento. Y para las personas que no están acostumbradas a pensar más allá de lo que el titular dice, yo le voy a ayudar. Si el consumo de heroína está en aumento, eso significa que los pudientes están consumiendo la heroína, porque la heroína no es barata. La está consumiendo el pudiente o el individuo que si va a asaltar, si va a robar en grande, porque quitándole la billetera a alguien y llevándole 10 pesitos, no va a saciar su vicio. ¿No se ha fijado cómo mueren uno tras otro y después otro y después otro y después otro? Estas personas, estas celebridades que tienen mucho dinero y cuando nos enteramos murieron de alguna sobredosis de droga. Si es cierto, y parece que es cierto, que el consumo de heroína en el país está en aumento, tenga por seguro que la está consumiendo la gente pudiente. Y yo pregunto, si es pudiente y tiene tanto dinero para comprar heroína, ¿por qué consume heroína si supuestamente tiene paz, la paz que el dinero y el bienestar económico le produce? Hay cosas que este mundo te las presenta y tú las tienes por sabiduría cuando necesitas recordar que Cristo ha dicho que la sabiduría de este mundo en realidad es locura. Ha enloquecido Dios la sabiduría de este siglo. ¿Qué te dice este siglo? Que la razón por la cual la gente se torna delincuente es por su pobreza. ¿A cuántos pobres no has conocido tú, no he conocido yo a través de los años que jamás se dedicaron a la delincuencia? Pero tú escuchas, la razón por la cual hay tanta delincuencia es porque hay una desventaja tremenda en este grupo y hay que darle más dinero. Mientras más dinero le des sin enseñarle a trabajar, a conseguir aquello, lo estás malogrando más, lo estás dañando más, pero el punto es que escuchas algo, te lo crees y lo repites. La Escritura dice, por ejemplo, ha escogido Dios a los pobres de este siglo para que sean ricos en fe. ¿No ha leído eso usted en su Biblia? ¿Y para qué quiero yo esa riqueza si yo lo que quiero es que se me pague la hipoteca y la renta y la luz? Ah, porque cuando eres rico en fe puedes agradar a Dios, y si no tienes fe, si estás bancarrota en fe, no hay manera posible que tú puedas agradar a Dios. Pero tú no valorizas la fe, tú valorizas la hipoteca paga. Yo quiero un Lexus. Yo quiero un Volvo. Yo quisiera ir a la luna y no puedo. ¿Cuántos quisieran ir a la luna? Y pastor, ¿por qué quiere ir usted a la luna? Yo no quiero ir solo, yo quiero llevarme a 2 o 3, dejarlo allí y regresar. Ya te enteraste de la totalidad del chisme. Y cuando pregunten, se perdieron. Los traspuso Dios. Y finalmente, ¿por qué nos permitimos, por qué nos damos el lujo de hacerle juicio a Dios? Dígame si no es cierto que cuando miro al impío y digo, uy, mira lo bien que le va. Dígame si no es cierto que en realidad estoy diciendo, ¿y por qué Dios no lo destruye? Y cuando digo, mira lo bien que le va el impío, yo aquí pasando 1000 trabajos, dígame si en realidad no estoy diciendo, ¿qué pasa con Dios que no me saca adelante, que yo no progreso con toda ligereza? Ahora entiende usted por qué Dios dijo a través del profeta Malaquías, palabras violentas son esas que están pronunciando. Son palabras de juicio, son palabras de pleito, son palabras de bronca. ¿Cómo hacemos, pastor? Es muy sencillo. Ya te lo expliqué, pues pensé que no me iba a alcanzar el tiempo. Entra en su presencia.
Cuando te sientas agobiado, entra en su presencia. Cuando te sientas confuso, entra en su presencia. Cuando te sientas débil, entra en su presencia. Cuando parece ser que no hay solución, entra en su presencia. Siempre que oro por personas que están pasando por problemas difíciles, entendiendo que posiblemente la intervención divina para aquel caso demore, Dios tiene que mover en ocasiones muchas fichas, muchas piezas para hacer llegar lo que la persona necesita, siempre le pido entonces a Dios, mientras llega la manifestación de la intervención divina, regálale paz a mi hermano, regálale paz a mi hermana. Porque si Dios me asegura que la intervención divina va a llegar en 35 días, pero ya yo estoy en tormento, ¿no? En angustia mental, ¿cómo será entonces ese proceso de 35 días? Pero el simple hecho de Dios asegurarme en 35 días, estoy hablando de un caso hipotético, ¿no? Llega la intervención, ya aquello también Dios lo satura de paz y de tranquilidad si tan solo escucho aquello en su presencia. Porque si no lo escucho en su presencia, sino que otro me lo dice, oye, ya mismo, entonces yo sigo en mi desesperación y mi inquietud. Entra en su presencia. Pastor me dijo que lo más práctico, lo más sencillo es que yo le pida a Dios que me enseñe a entrar en su presencia. Así es. Y cuando entre, si es que entro, ¿cómo sé que he entrado? Porque todo queda claro. Si el temor se ha apoderado de ti, empiezas a entender que en realidad no tienes por qué temer. Si el mañana te asusta, empiezas a entender si hasta ahora me sostuvo Dios. Y yo miré ayer hacia hoy y me asusté, no tengo hoy por qué asustarme acerca del mañana. Aprendí una lección. Dígame si me estoy explicando. Pero esa claridad, ese razonar en el Espíritu, ocurre únicamente en su presencia. Y entrar en su presencia es algo que tú tienes que hacer solo, sola. Tú le puedes decir a 20, vengan conmigo que vamos a entrar en su presencia. Y hacen con su cuerpo físico todo lo que tú haces. Levantan las manos, le ponen presión a las cuerdas vocales para que el cántico salga con más fuerza, cierran los ojos, pujan en el espíritu y no entran en su presencia. Pero cuando le pides a Dios, enséñame a entrar en tu presencia, y de repente encuentras que hay una visita, te visita el agradecimiento, te das cuenta que te está instruyendo, porque el agradecimiento es como el portero que te dice, ahora estás entrando en su presencia, porque en su presencia se entra con agradecimiento. Y otro que te abre la puerta se llama humildad, porque la soberbia no tiene lugar, no tiene espacio en su presencia. Y te das cuenta que vas pasando por estos pasillos hasta que todo lo que te agobiaba y todo lo que te desesperaba desaparece, y el contemplarle, el adorarle, el estar allí es lo mejor para ti. Por eso fue que en un momento de presencia de Dios, Pedro dijo, maestro, 3 enramadas, no para nosotros 3, sino para usted, para Moisés y para Elías. Y nosotros con contemplar, por alguna razón extraña, maestro, me siento saciado. Y se le explicó, se le enseñó, esto es algo que vas a hacer diariamente, me vas a buscar, yo te voy a fortalecer, pero luego regresas a hacer mi labor, y cuando te agotes, regresas y yo te vuelvo a fortalecer, y así sucesivamente. Practique esto de entrar en su presencia. ¿Decimos amén? Le invito a estar de pie. Señor y buen Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, reconociendo que en un momento dado estamos enojados, en otro momento tristes, y en fin, tantas cosas que nos suceden y las disparamos, Señor, y las anunciamos, las decimos, y todo aquello hasta que también nosotros, después de relajarnos un par de minutos, decidimos lo mejor es la presencia de Dios, y se disipa todo aquello.
Posiblemente, Padre bueno, en esta vida jamás lleguemos a alcanzar esa medida de crecimiento donde nunca nos equivoquemos. Y si llega a ser así, pues gloria a tu nombre. Pero de no llegar a ser así, es bueno saber que podemos regresar a tu presencia y centrarnos una vez más en tu voluntad. Y es lo que pido para mi hermano y para mi hermana. Y lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro, a quien damos la gloria y la honra hoy, mañana y siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recibir entonces las ofrendas de la noche. Vamos. Si esta es su primera vez. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.